Estamos hablando del aguinaldo, estamos tratando de que todos sepamos cuáles son los derechos que tenemos como empleados y cómo hacerle si nuestro patrón o nuestro empleador no cumple con ellos. Nos decías, Mario, que todos quienes tenemos una relación de subordinación con alguien, correcto, es decir, que un jefe o un patrón nos da instrucciones y nos dice cómo hacer nuestro trabajo, tenemos derecho a 15 días de aguinaldo. Correcto. Y que la fecha límite para recibirlo es el 20 de diciembre. Y le respondías a Vivi que no hay necesidad de que sea de un solo pago, sino correcto, que el patrón puede decir, bueno, te voy a dar un poquito cada semana o antes del Buen Fin, bla, bla, bla. Y ahora, ¿qué hacer si no lo recibimos? Es importante, primero, que la gente conozca los límites, hasta cuándo podemos tener derecho a recibirlo. Si no lo recibimos, hay muchos canales que se pueden generar. Primero, muchas veces si no recibes una prestación o te sientes violado de algún derecho, lo que sucede es vas, reclamas y mañana estás perdiendo el trabajo. Entonces tienes el riesgo de poder perder el trabajo si hay algún tipo de reclamación al respecto. Entonces hoy la autoridad, viendo esta situación, ha abierto canales de comunicación importantes en donde tú ya puedes, incluso en la página de la Secretaría del Trabajo, presentar una denuncia de manera anónima. Ni siquiera toman tus datos, ni siquiera, obviamente tú das los datos del patrón, cuál es la fuente de trabajo. O sea, tú dices, hola, yo trabajo en tal lugar, el domicilio es tal y no recibimos el pago de aguinaldo, o no recibí yo el pago del aguinaldo. Puede ser el caso para que la autoridad, a través de su dirección de inspección, pueda acudir a la fuente de trabajo y revisar si efectivamente se cumplió con este requisito o no. Y en tu experiencia la autoridad lo hace porque muchas veces dices, no, ¿para qué? O el patrón va a hablar con el amigo, o sea... Puede suceder. Hoy la intención es hacerlo. Las inspecciones en materia de trabajo están más fuertes que nunca. ¿Ah, sí? Hoy se está dando una intervención real, se está revisando las condiciones de trabajo y lo que se pretende es justamente eso, que los trabajadores puedan tener garantizados estos derechos. Ahora, esta es una manera anónima de hacerlo. Una manera mucho más efectiva es ya sea acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a la Profedet, a efecto de que ellos, como abogados de oficio, vamos a llamarlo así, ellos puedan reclamar en tu nombre de tu representación el pago de esa cantidad. Puedes acudir a través de un abogado a un tribunal para efecto de poder reclamar esa prestación. Ya te gastaste el aguinaldo en eso. Se te va a ir el aguinaldo. Mira, seguramente el patrón que no cubre un aguinaldo tampoco te da vacaciones, también no te paga tiempo extraordinario. Es decir, es un patrón que no va a cumplir o que no está cumpliendo con todas estas obligaciones y muy probablemente no solo vas a reclamar el aguinaldo, tienes la oportunidad de poder reclamar otras prestaciones conjuntamente con el aguinaldo, pero ya tienes que acudir al tribunal. Ahora, es importante que sepamos que en materia laboral existe un tema de prescripción. Tú, si no ejerces el derecho durante cierto tiempo, ese derecho prescribe. A pesar de que te puedan adeudar el salario, tienes este periodo para poder ejercer esta demanda. ¿Cómo nos puedes explicar eso? Claro que sí. Por ejemplo, hablamos que hasta antes del 20 de diciembre tengo que cubrir esa prestación. Ahí se genera ese derecho. Uh-huh. Tú tienes del 20 de diciembre del 2024 hasta el 19 de diciembre del 2025, o sea, un año, para poder reclamar esta prestación. Un año, exactamente, para poderlo hacer exigible. ¿De acuerdo? Yo tengo dos preguntas, Mario. La primera es, ¿cómo le podemos hacer, o sea, nosotros como trabajadores, para comprobar que sí tenemos derecho al aguinaldo? Si la empresa te dice, no, tú no tienes derecho. Y dos, ¿cómo le hace la gente que está contratada? O sea, ¿es lo mismo para la gente que está contratada por honorarios o sí, a lo mejor los free, todo eso? Aquí primero, en relación a la primera pregunta, puede ser que no tienes contrato de trabajo, puede ser que en tu contrato jamás se habló del pago del aguinaldo, pero no importa, es una prestación que por ley se genera el derecho, independientemente de que se haya establecido o no en el contrato. Recuerden que en el sistema laboral mexicano, quien tiene la carga de probar todo es el patrón. Uh-huh. Yo tengo que acreditar con qué salario, qué fecha de ingreso, qué puesto, qué horario, cuántos días tenías derecho de aguinaldo. ¿Cómo lo voy a acreditar con el contrato de trabajo? Si no tengo un contrato de trabajo, el que tiene el problema de poder acreditarlo en un juicio es precisamente el patrón. Uh-huh. Entonces, aquí no importa si lo establecimos o no, si está o no, legalmente no hay una situación válida, jurídica, que te pueda decir,
como patrón no estás obligado a Y cubrirlo. no existe posibilidad alguna de que dependiendo en el esquema en el que te contraten, en el contrato venga que no tienes prestaciones como el aguinaldo. Sí, indudablemente sí. Incluso, por ejemplo, en estos contratos de prestación de servicios profesionales, dice, oye, renuncio a cualquier derecho que fuera laboral porque mi relación no es laboral. No importa. Si en la especie yo acredito que tú me dabas órdenes, que tú me dabas instrucciones, al final no importa el contrato que celebré, no importa lo que se haya dicho en el contrato. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. ¿Qué quiero decir? Un trabajador no puede decir, yo hoy no quiero recibir aguinaldo, no me pagues utilidades, no me pagues mi tiempo extraordinario. No, son derechos que ya adquieres por la sola prestación de servicios subordinados. Entonces, como ya los adquiriste, legalmente no es posible que digas, no lo quiero, no lo voy a aceptar. Y el aguinaldo siempre tiene que ser en dinero, o sea, 15 días de tu... En dinero, justo. No te pueden dar que el vale de despensas, que... No se cambia, no hay intercambios, acuérdense, finalmente hay normas protectoras del salario, en este caso de esta prestación, y la ley es muy clara, es pagar el salario, no te lo puedo cambiar, no te puedo permutar, no te puedo hacer un descuento, no, nada, te tengo que pagar esas cantidades. Ahora, tú decías que puedes ir de forma anónima o no a poner una queja, oye, yo trabajo en tal lugar y no nos han pagado el aguinaldo. ¿Y cuál es la sanción? Van los inspectores, efectivamente, pues no les han pagado. ¿Y cuál es la sanción para...? Primero se obliga a los patrones a cubrir esa prestación, que es lo importante. Tienes que cubrirle a todos los trabajadores. Ahora, ¿cuál es la realidad en nuestro país? ¿Cuántos empleos informales existen en nuestro país? Donde no hay contratos, donde no hay... hace unos días me hablaba una persona que trabaja en un mercado. Y esta persona trabaja con animales, entonces entiendo que vende animales, los baña, los limpia. No es suyo el puesto. No es su puesto, pero la jefa le dijo, no tienes derecho a aguinaldo. ¿Por qué? Porque somos informales, lo cual es totalmente erróneo. O sea, finalmente si no estás dado de alta ante el Seguro Social, si no tienes un contrato de trabajo, eso no exime al patrón de la obligación que tiene de cumplir con con el pago de estas prestaciones. Suena utópico. Suena utópico, pero es real. O sea, al final hay derechos, está la ley y hay instituciones que te van a proteger. Hoy la ley protege los derechos de los trabajadores porque estamos en una relación desigual, que es un don de mando que tiene el patrón, por eso la ley trata de ser lo más justo o equilibrar a estos dos sectores. Pero también están las autoridades, los tribunales están para poder atender este tipo de demandas. Esto no importa el giro, si yo soy dueña de una tienda, a mis empleados o empleadas les tengo que pagar, si yo soy dueña de un restaurante, a mis empleados y empleadas, meseros, repartidores de comida. Si tú tienes trabajadores, no importa qué actividad estés desempeñando, finalmente tienes la obligación de cubrirse. Y como patrón en estas épocas, es una pregunta bastante inocente, pero en estas épocas en las que a veces se tienen que hacer recortes, un plan de austeridad, no puedes decir, chicos, lo siento, no hay dinero para el aguinaldo. No se puede hacer porque, insisto, es un derecho que ya se adquiere, que ya se tiene por parte de los trabajadores y no se vale decir, no me alcanza o no hubo dinero. Por ahí alguien también decía, bueno, es que ya nos advirtieron que no estemos reclamando porque no hay dinero, porque no nos ha ido bien. Tú como patrón tienes la obligación, cuando tú contratas a un trabajador, tú le vas a decir, ok, vas a ganar 10,000 pesos mensuales. Ese trabajador no te cuesta 10,000 pesos mensuales, porque tienes que contemplar cuánto cuesta el Seguro Social, cuánto cuestan las prestaciones y cómo se va generando este pago de estas prestaciones. Entonces, sí, como patrón, tienes que tener esta reserva, tienes que tener estos elementos para poder determinar y poder cubrir esta obligación finalmente en diciembre. Vamos a hacer una pausa, pero quiero preguntar al regresar sobre los y las trabajadoras del hogar. Con mucho gusto. Que muchas veces están desprotegidas en este sentido, pero nos vamos.